Bueno, gracias por esa introducción. Hola a todos, gracias por sumarse también a este espacio. Bueno, decidimos hablar de este tema hoy día porque hemos estado haciendo altos talleres con distintas organizaciones que han tenido que estar trabajando en forma remota, digamos. Es decir, los equipos ya yo creo que desde 2019, 2020 han tenido que sufrir este cambio de virar de una estructura y una relación y una comunicación presencial hacia una comunicación digital. Mm. Eh, y en ese sentido, lo que nos ha tocado ver a nosotros en la medida en la que hemos estado haciendo estos talleres de bienestar es que el tema que más impacto tiene en el fondo, o el que al parecer es el que más emociona, el que más digamos, se repite en los comentarios de las personas, es esto de, oh, por fin pude conversar con mis compañeros. Mm. Gracias por darnos el espacio de poder hablar entre nosotros. No los veía hace tanto tiempo que la verdad es que necesitábamos mucho conversar los unos con los otros y quizás no necesariamente en temas tan técnicos como los que les toca ver normalmente en el día a día, ¿no? O sea, no, hoy me mandaste el correo, hoy me mandaste el texto, hoy no recibí esto, hoy, etcétera, ¿no? En estas dinámicas que son un poquito más desde lo técnico, entregarles un espacio para que ellos pudieran conversar, por lo menos desde nuestro punto de vista, que es mirar el tema del bienestar, hemos podido identificar que ha sido un tema importantísimo. Ya Sí. habíamos hablado de esto alguna vez cuando vimos el World Happiness Report hace unos Giant Talks atrás, donde todo el tema del distanciamiento social ha sido uno de los temas más importantes que ha impactado el bienestar. Son las relaciones sociales, de alguna manera, las que más o tienen mayor, digamos, impacto en lo que podría ser para cada uno de nosotros sentir que tenemos emociones positivas, que nuestra vida tiene sentido, que podemos sentir como que es algo que importa mucho para cada uno de nosotros. Entonces, de eso se va a tratar un poco lo que vamos a ver hoy en este contexto, ¿no? Sí, sin duda. Eh, Y sería súper interesante que la gente que se ha ido sumando, por favor, que si tienen preguntas, si nos quieren compartir cómo ha sido para ustedes esta nueva forma de trabajar, si también se están topando con este mismo tipo de problemas, sería súper interesante que pudieran ahí compartirlo en el chat. Ahí vemos que Germán se unió desde Bogotá, así que buenos días, Germán. Así que cualquier comentario o pregunta, por favor, siéntanse súper libres. Este es un espacio bien relajado, donde la idea es que no solamente demos una cátedra, sino que también podamos compartir sus experiencias y obviamente también entregarles algunas herramientas desde estas dos miradas. Bien, entonces, Dani, si te parece ahí, coméntanos un poquito de esto del modelo de florecimiento humano que tanto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. sí, bueno, ahí lo que estábamos comentando anteriormente tiene que ver con un tema que le vamos a llamar el bienestar, ¿ya? Y bienestar, digamos, para poder describir todas las aristas que tiene, porque la verdad que no es tan sencillo decir que hay una sola cosa que aumente el bienestar o no, nos vamos a basar en un modelo, ya que se llama el modelo de florecimiento humano o modelo PERMA, ¿ya? Eh, y van a ver en el fondo cuando definamos esto, de qué se trata este modelo PERMA o de florecimiento humano, la importancia que tiene que ver con lo que estábamos hablando de las relaciones humanas, digamos, ¿ya? Porque cuando hablamos de un concepto como bienestar, que es bastante amplio, es positivo que en el fondo vayamos viendo los distintos componentes que tiene, ¿ya? Entonces, solamente como a modo de que entendamos un poquito de esto, me gustaría introducirles lo que es el modelo de florecimiento humano o PERMA, que es una sigla para definir bienestar. Y vamos a partir por hablar un poquito de la primera letra, que es la letra P. Súper rápido porque me quiero detener en la letra R, que va a ser la que va a importar hoy día para efectos de lo que estamos conversando. La letra P de este modelo de bienestar, es decir, qué es lo que hace que una vida sea significativa, que sea una vida que merezca ser vivida, que sintamos que estamos floreciendo. La letra P habla de las emociones positivas, ¿sí? Es decir, en general, si vamos a evaluar nuestro nivel de bienestar,
vamos a partir por preguntarnos qué tipo de emociones estamos generalmente experimentando en nuestra vida. Y es importante para la gran mayoría de la gente, esto siempre tiene su componente subjetivo, que tengamos presencia de estas emociones positivas, que la podríamos identificar como la alegría, el asombro, la tranquilidad, el amor, etcétera, todo lo que es, digamos, afecto positivo, ¿sí? El optimismo también está ahí, la gratitud también está ahí. Todas estas emociones que de alguna manera las identificamos como agradables y que de cierta forma nos hacen sentir mayor satisfacción con la vida y otros beneficios bueno, que da para largo, pero en el fondo eso para identificar primero uno de los componentes más importantes del bienestar. El otro elemento que es importante que aprendamos del bienestar es la letra E, que en inglés, bueno, la P es Positive Emotions, es una sigla en inglés. La letra E es de engagement o involucramiento en español, y que tiene que ver con realizar actividades, esto ya nos vamos más al hacer, si quieren, realizar actividades que nos hagan sentir como que perdemos la noción del tiempo, ¿ya? Como que fluimos en una actividad que nos gusta demasiado, que nos desafía y que disfrutamos. Y en ese sentido, ojalá ahí ya estén pensando quizás en alguna cosita que les guste mucho hacer y que les permita fluir y que sientan como que, ay, pasaron 8 horas, no me di cuenta, pero lo estaba disfrutando demasiado, volvería a hacer esto una y otra vez. Se recomienda muchísimo para aumentar el bienestar, tener este tipo de experiencias y de actividades presentes en nuestra vida en gran parte. Voy a saltar la R para ir a la M y la A. La M es meaning en inglés, como componente del bienestar, y se refiere a lo que es el sentido de vida. Esto habla de tratar de conectar con algo que tenga que ver con algo que nos trascienda, algo que nos dé un sentido de propósito, por ejemplo, o finalmente identificar todas aquellas cosas que hagan que la vida merezca ser vivida, ¿no? Que nos den una especie de norte. eh, y también pueden ser cosas más cotidianas y pequeñas, digamos, pero que al final del día nos entreguen una sensación de sentido. Y generalmente está, bueno, está la letra A, que es de accomplishments en inglés o logros en español, que es una parte re importante también del florecimiento humano, porque una de las grandes motivaciones que nos despierta cada mañana para hacer las cosas es el planteamiento de objetivos, ¿sí? Y tener esos objetivos claros, tener ese norte, tratar de conseguir esas metas es una de las cosas también más importantes a la hora de hablar de felicidad, sobre todo. Entonces, ese es otro de los componentes que se estudian en bienestar. Y finalmente, para ya que tengamos más o menos claro en qué mundo nos estamos moviendo cuando estamos hablando de todo esto, vamos a la letra R de este modelo, y que es en inglés Positive Relationships o relaciones positivas. Es decir, de todos estos componentes que yo les he estado hablando hoy día, uno de los componentes más importantes y que tienen que ver en el fondo con cómo podemos aumentar nuestro bienestar es este, el de las relaciones positivas. Y yo les quería hablar sobre un estudio, en el fondo, ¿por qué? ¿Cómo se sabe que esto es importante? Se hizo un estudio por la Universidad de Harvard que duró, sí, se sigue haciendo, de hecho ese estudio, duró aproximadamente 75 años, por el cual se hicieron la siguiente pregunta en el fondo, la pregunta del bienestar básicamente, la pregunta de la felicidad si quieren, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que hacen, qué es lo que hace que nos mantiene felices en la vida? ¿Qué es lo que nos hace felices en una vida completa? Si pudiéramos revisar una vida entera de un ser humano o de un grupo de seres humanos, que les voy a contar, ¿qué podríamos identificar que es lo que hace más felices a las personas? De eso se trata el estudio, ¿ya? Y después de haber hecho el estudio, entre medio de hacer el estudio, hicieron otra pregunta a otro grupo de gente, que son los millennials, ¿ya? Y a los millennials les preguntaron
para ti, ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Ya? ¿Qué es lo que más haría que tu vida fuese lo más feliz, digamos, o tu vida ideal? Y la mayoría de los millennials respondió dos cosas. Respondió fama y respondió dinero, ¿sí? Y esa fue una de las respuestas que a mí me gustaría que la tuvieran en la mente para contrastar con lo que pasó en este estudio. Bueno, este estudio largo, digamos, de estos 75 años, donde se estudiaron dos grupos de personas. El primero era un grupo de estudiantes de Harvard que estaban, creo que como en primer año, y era un grupo de personas que tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y el segundo grupo de estudio que tomaron era un grupo de personas vulnerables, ¿sí? De gente joven que vivía en los estratos más bajos ahí cerca de Washington. Tomaron estos dos grupos, gente joven, y los empezaron a seguir durante toda su vida haciéndoles encuestas, encuestas de bienestar. ¿Qué te hace feliz hoy? ¿Cómo has estado? Muchas preguntas que han ido también cambiando a lo largo del tiempo y que ha llegado a durar 75 años. O sea, sí, han estudiado gente que llegó a los 90 y tantos años respondiendo a todas estas encuestas. Bueno, y lo que detectaron finalmente después de todo esto que se hizo fue que el mejor predictor de, digamos, lo que sería lo que ellos mismos evaluaban como una buena vida, una vida saludable y una vida longeva, era la calidad de las relaciones humanas. ¿Sí? ¿En qué sentido? Primero, el primer factor que se vio fue que la soledad es uno de los peores factores, en el fondo, o de los factores que predicen menor felicidad, menor, digamos, longitud de vida y menor salud. Entonces ya podemos partir entendiendo que este tema de la soledad, del distanciamiento social, como lo podríamos estar viendo ahora, es un tema fundamental a la hora de darnos cuenta de cómo nos afecta el no tener buenas relaciones humanas. O primero relaciones humanas propiamente tal, así ya después vamos a pasar lo que es bueno y lo que es malo, pero ya el hecho de no tener contacto con las personas nos puede afectar muchísimo los niveles de felicidad o de satisfacción con la vida, de salud física e incluso también es un predictor de menor longitud de vida, digamos. Eso fue lo primero que sacó el estudio. Y al revés, las personas que estaban menos solos, que más participaban, por ejemplo, de actividades con su comunidad, con su familia, con sus amigos, con la gente de su trabajo, tenían más satisfacción con la vida, mejor salud física y eran más longevos. ¿Ya? Eso fue como uno de los primeros indicadores. El, y lo otro que se vio es que no es solamente cantidad, sino que también calidad, ¿ya? No era tampoco lo más importante el hecho de tener muchos amigos, porque como hablamos, este componente de la soledad no necesariamente tiene que ver solamente con no tener gente al lado. Uno puede sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente porque la calidad de esas relaciones es lo importante. Si uno tiene quizás relaciones muy conflictivas, por ejemplo, relaciones difíciles, relaciones muy complejas, eso también se vio en el estudio, en el fondo la calidad de mi nivel de salud física, felicidad y longevidad, que es lo que se medía en el estudio, también se ven perjudicados. Entonces, bueno, el estudio dice hartas cosas más para no seguir ahí con el tema, pero quería hacer este punto porque la verdad es que cuando nosotros con la Lore estamos haciendo los talleres, nos enfocamos en lo que es el desarrollo humano. Eso es lo que a nosotros en el fondo nos mueve y nos damos cuenta de que este es un punto muy clave en las organizaciones y con toda esta transición que hemos vivido todo esto vamos a tener que procurar de cierta manera que lo sepamos manejar, porque ya afectar tanto el estado anímico de las personas, y sobre todo si esto ya se empieza a extender, puede empezar ya a provocar muchos problemas a muchos niveles. Entonces, y finalmente también para que una vida feliz en el fondo apunta mucho a una vida que tenga sentido. Y eso es muy importante también mantenerlo en el lugar de trabajo. Eh, Así que nada, eso era un poco la introducción que quería hacer ya desde lo más macro para que, para que vayamos viendo este tema un poquito más en concreto.
Sí, Em, que tiene harto sentido el tema que tú mencionas de la importancia de las relaciones y con lo que vimos en el World Happiness Report, que estas personas, por ¿Mm? ejemplo, que habían perdido su trabajo versus las personas que quizás habían mantenido el trabajo, las que por lo menos tenían, por ejemplo, les seguían pagando el sueldo, Mm, pero no los echaban, sino que igual estaban en un trabajo al que quizás no estaban asistiendo, igual mm. aumentaba su bienestar porque de alguna manera sentían que pertenecían, eran parte de algo, tenían relaciones laborales y eso ayudaba mucho a que estuvieran mejor durante los primeros meses de la pandemia sobre todo. Así que de todas maneras que tiene mucho sentido. Sí, sí, totalmente que sí. Y podríamos decir de estas como 5 letras que se empiezan, que terminan entrelazándose en realidad, esa es la que más influye. O sea, al final del estudio, si tuvieran como que preguntarle a las personas cuál fue el factor clave que determina que una vida, o que es tener una buena vida, es tener buenas relaciones. Entonces, eso de todas maneras va a impactar en todos los ámbitos de la vida en la que nos encontremos. De todas maneras. Y bueno, acá no tenemos estudios específicos del impacto que después tiene el bienestar en el trabajo, pero ya hay muchos estudios asociados que a mayor bienestar, o sea, si sabemos que la relación es positiva, es lo más importante para aumentar el bienestar y al mismo tiempo sabemos que el bienestar aumenta los niveles de retención de las personas en la organización, del compromiso de las personas con la organización e incluso de la productividad. Nosotros con la ANI dijimos, Mm. pucha, si nos tenemos que enfocar en algo en Vitaean, que sean las relaciones positivas, porque en realidad eso es como el gran gatillante de muchas de las otras cosas que vienen en cadena. De todas maneras. Bueno, y aquí queríamos invitarlos a hacer un pequeño como ejercicio, para que evaluemos un poquito desde nuestra subjetividad, eh, cómo estamos con nuestros equipos, cómo estamos con las relaciones que tenemos, en el espacio del trabajo, ¿no? Entonces ahí van a ver un círculo concéntrico donde hay primero un círculo pequeño al medio que dice equipo. Luego van a ver uno al medio que dice gerencia, pónganle el nombre en el fondo que corresponda quizás al organigrama que ustedes tengan ahí en su empresa, y el mayor que yo le pongo directores, pero en el fondo cuál sería la planta más, más alta ahí del organigrama. Y los invito a que escriban dentro de cada círculo los nombres de las personas con las cuales ustedes se conectan. Mucho o poco, ¿ya? Ojalá lo puedan completar, eh, con todas las personas con las cuales ustedes, tienen relación, quizás no toda la empresa, eso podría ser mucho, pero quizás gente que quizás con poco o con mucho se relacionan bastante en relación con estos distintos niveles de su organigrama empresarial, partiendo con su equipo más cercano, luego con quizás el que les supersede y finalmente ya la administración o la dirección general de la empresa. ¿Ya? Van a anotar entonces los nombres de esas personas dentro de cada uno de los círculos, y una vez que ya tengan, mapeado, quiénes son estas personas, los quiero invitar a que hagan un ejercicio de evaluación. Y van a poner, es algo bien sencillo en realidad, eh, pongan una nota del 1 al 7, o del 1 al 10, bueno, la escala que más les acomode, 1 siendo la peor nota y 7 siendo la mejor nota, cómo están sus relaciones personales con estos equipos de trabajo, con estos grupos de personas, con los que están ahí en general relacionándose, ¿ya? Es algo bien, digamos, personal, como ustedes sienten que está esa relación en relación a sus propios valores y estándares, ¿ya? Eh, y quizás vayan a notar que con algunos esa es más baja y con otros es más alta, esa, esa relación, ¿sí? Y bueno, la idea es que se queden con este ejercicio, quizás no lo terminen de hacer ahora, pero sí, la idea es que veamos ahora a continuación un tema que es central para poder, en el fondo, ya entrar a lo que sería fortalecer las relaciones con los equipos, si es que notan quizás que las notas que se están poniendo no son las mejores, o si están buenas esas notas, bueno, cómo podemos reforzar y mantener o potenciar las relaciones con nuestro equipo, que es el tema de la confianza, ¿ya?
Cuando hablamos de relaciones positivas, existen muchísimos elementos que podríamos, digamos, conectar para ver por dónde empezamos, digamos, para empezar a trabajar este potenciar las relaciones positivas. Y hoy día los queremos dejar con un tema central que es la confianza, ¿ya? Para eso ahí Lore, que este es su tema, nos va a ir hablando un poquito de las cosas, los elementos esenciales, las nociones principales que deberíamos tener en cuenta eh, a la hora de querer trabajar en uno de los ámbitos de las relaciones positivas. Así que ahí Lore, cuéntanos. Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí es bien importante ese ejercicio que dice la Dani para que podamos detectar en qué fase quizás de la relación estamos con esa persona, ese miembro de mi equipo, ese jefe, ese gerente, ese director, quien sea. ¿En qué fase estoy de la confianza? Y podemos decir que hay tres fases que pueden irse cambiando, no son tan estrictas de que siempre estamos en una fase o en otra. A veces pensamos que estamos en una fase muy avanzada y en realidad ni siquiera hemos partido por la primera. Entonces, es bueno ahí que vayan identificando cómo están y qué se puede hacer en cada fase también, ¿ya? Entonces, la primera fase tiene que ver con construir. Si estoy en una fase como muy inicial, por ejemplo, si tengo un equipo nuevo a cargo, donde no nos conocemos, o puede ser que sea un equipo que llevo muchos años trabajando con él, pero en realidad no nos conocemos eh, eh, porque muchas veces también, sobre todo en los entornos laborales, hay un deseo como bien intrínseco humano que es el sentido de pertenencia. Todos, de alguna manera u otra, buscamos pertenecer a algún lugar y esas ganas tan locas o tan primales de querer pertenecer a un lugar hace que muchas veces nos conectemos con los otros desde un encajar, desde un buscar la aprobación del otro. Y no desde lo que somos, desde nuestras imperfecciones quizás, ¿ya? Desde nuestros sueños, nuestros miedos. Entonces, cuando estamos en esa fase de construir, la pregunta o la gran herramienta súper sencilla que nos tenemos que hacer como equipo es preguntarnos quiénes somos, ¿ya? ¿Qué nos hace felices, por ejemplo? ¿Ya? Partir como bien desde lo básico. Y esa puede ser una pregunta bien, o que parece bien básica, pero hay personas que quizás nunca se la han hecho. Entonces, si empiezan a trabajar esto con su equipo, que no les sorprenda que de repente van a haber personas que ni siquiera saben por dónde partir, ¿ya? Entonces quizás ahí vamos a necesitar un poquito de apoyo o de algunas herramientas, algunas dinámicas que nos permitan quizás acompañar a los equipos a ir descubriendo ese quiénes somos, qué los hace felices, súper desde la autenticidad, ¿ya? Lo ideal es que para que este espacio se dé de manera correcta, que haya, o sea, que sea un espacio vulnerablemente seguro, podríamos decir, donde las personas se sientan tranquilas, sin miedo a ser juzgadas por lo que son, ¿ya? Porque ahí empieza el primer pasito para trabajar la confianza, ¿sí? La segunda fase, que puede ser ya donde quizás ya me conozco bien con mi equipo, ya sabemos más o menos de sus vidas, más allá de lo laboral, esto que decía la Dani, que quizás un poco con el teletrabajo se perdió y se deshumanizaron las relaciones en muchos equipos, como que nos olvidamos de quiénes éramos y nos volvimos muy desde lo laboral nomás. Quizás es bueno como a pesar de que nos conociéramos hace mucho rato, volver a ver en qué estamos ahora o quiénes somos hoy, porque también vamos cambiando, para una vez que está eso bien, empezar a nutrir. Y cuando ya conozco bien a mi equipo, hay cuatro herramientas que son súper necesarias de realizar para nutrir. La primera para nutrir confianza es cumplir con mi equipo, ¿ya? O sea, cuando digo cumplir me refiero a que si hacemos promesas, si nos hacemos pedidos entre nosotros, si nos encargamos tareas, responsabilidades, que podamos cumplirlas.
Y suena como súper fácil obvio que tienen que cumplir, pero a veces los equipos, y de hecho, una de los desafíos o de las cosas más difíciles como sociedad es coordinarnos entre seres humanos, ¿ya? La coordinación entre personas es muy difícil porque a veces yo pienso que le estoy diciendo a la otra persona que haga una tarea y la otra persona me entiende lo que ella quiere entender, dado su realidad, sus creencias, las emociones que tiene en ese momento. Entonces es muy importante que también a las personas les demos herramientas para poder cumplir, herramientas para que puedan comunicarse efectivamente con los miembros del equipo, por ejemplo, ¿ya? Eso como primero. Lo segundo tiene que ver con agradecer, ya que también parece bien básico, pero en realidad cuando logramos tener, o sea, en realidad vivimos mucho en una cultura de la escasez, donde nunca sentimos que somos suficientes quizás, donde quizás somos muy exigentes con nosotros mismos. Entonces las personas tienden a no tener muy incorporado el agradecerse tanto a sí mismos como a otras personas, ¿ya? Entonces aparecen, por ejemplo, creencias del tipo, pero ¿cómo le va a agradecer si es su trabajo hacerlo? O en realidad una vez que si le agradezco mucho, después no lo va a hacer más, o se va a acostumbrar a que le dé las gracias. Y es algo tan básico el agradecer que en realidad lo que hace es reconocer el trabajo del otro, es ponerlo como... valorarlo de alguna manera, enaltecerlo, honrarlo, y todo lo contrario de lo que uno podría pensar, lo que hace es aumentar el nivel de compromiso de esa persona contigo. Dan más ganas de volver a trabajar con esa persona. De hecho, se han hecho varios estudios y ahí los que están suscritos a nuestro newsletter seguramente vieron algunos ejemplos que les mandamos de las estadísticas que tienen que ver generar una cultura de agradecimiento. Y de hecho hay un caso bien emblemático donde LinkedIn, por ejemplo, implementó una cultura de gratitud a través de premiarse entre distintos colaboradores, no solamente de jefaturas hacia abajo, sino que cualquier miembro de la organización de LinkedIn podía premiar a otro, tanto para arriba, para abajo, para el lado, como quisieran, para promover esto de valorar, de honrar al otro por el trabajo que estaba haciendo. Y tuvieron tremendos resultados. Aumentó la retención como en 10 puntos, por ejemplo, para las personas que estaban recién contratadas, solo por haber recibido 3 o más premios durante el año. ¿Ya? Entonces, ese es el impacto que tiene promover culturas de gratitud. Amar o valorar, enaltecer, honrar al otro también es una herramienta importante para nutrir la confianza. El decirle al otro, valoro lo que hiciste, admiro la persona que eres. Es muy importante también que cuando agradecemos o cuando decimos que admiramos a alguien, ojalá lo hagamos por la persona que son y no por lo que hicieron, ¿ya? Porque eso también ayuda mucho a que a que la persona realmente tome y encarne esa gratitud o esa valoración que nosotros le podemos hacer. Y el repactar también es importante para nutrir confianza porque, como les decía antes, somos personas que evolucionan todos los días. Quien era yo ayer o hace 10 años atrás no es lo mismo que lo que soy hoy, por ende mis gustos, mis preferencias, lo que me hace feliz va cambiando y si yo en algún momento dije que quería hacer, no sé, dedicarme a la gerencia de operaciones y hoy día resulta que me gusta la gerencia de marketing, por decir algo, ese repactar también es importante que tengamos estos espacios de la organización para que las personas puedan repactar, porque vamos cambiando, ¿ya? Y lo último tiene que ver con la tercera fase, que ojalá nunca llegáramos a esta fase, pero las relaciones humanas son difíciles, la confianza es muy fácil de quebrar, y podemos entrar en un problema donde la confianza se quiebra, ¿ya? Y ahí la acción que hay para hacer es reparar esa confianza. Muchas personas piensan que la confianza, una vez que se quiebra, no se puede volver a recuperar, y si bien es frágil y es difícil de volver a recuperar, sí se puede volver a recuperar, y una de las acciones que tenemos a la mano para reparar confianzas tiene que ver con el aprender a perdonar o a pedir perdón, ¿ya? A disculparse, ¿ya? Y esto
Suena muy, como algo bien sencillo, pero no es para nada sencillo, es muy difícil. De hecho, ahí la Dani me puede complementar que este es es una fortaleza humana el poder perdonar, y es una de las cosas más difíciles que existen dentro del mundo de las fortalezas. Así que esa sería como una tercera acción para lo que es el trabajo de la confianza. ¿Ya? No sé si ahí van teniendo alguna pregunta, por favor, siéntanse libres también de ir haciendo estas preguntas. Hola, buenos días, Hola, Lorena. Germán. Encantado de saludarte desde Bogotá, Colombia. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, te cuento que me enteré de esta interesante charla porque sigo a una amiga colombiana que se radicó hace varios años en Santiago de Chile. Entonces, gracias a LinkedIn precisamente por esa conexión. Y el tema es muy interesante porque tú traías a colación un concepto que explica un autor, psiquiatra, Víctor Frank, en el libro El hombre en busca de sentido, y es precisamente ese reto que tenemos todos en esta pandemia de encontrarle otro sentido a la vida, porque si en marzo del año pasado estábamos con angustias o con deseos o con expectativas de algunos proyectos y algunos logros, pues la pandemia nos cambió totalmente de todo. Si de pronto nos aumentó más esa preocupación, o a lo mejor nos quitó unas cargas que descubrimos que no nos estaban ayudando pues en el desarrollo de la vida en general. Entonces me parece muy interesante la apreciación que tú planteaste en la introducción, lo mismo que Daniela, en el sentido pues de buscar el sentido de la vida. Entonces esto es muy interesante porque nadie estaba preparado. Entonces me parece muy buena las tres fases que han acabado de explicar y comentar. Muchas gracias. No, Gracias gracias a a ti, Germán. ti. Gracias a ti, de todas maneras, gracias por aportarnos esa mirada. Dani justo leyó ese libro, ¿no? El del Víctor Frank. Sí, sí, es un libro tremendo. Gracias por traerlo. Es súper recomendado ahí a las demás personas que nos están escuchando. Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, que se plantea eh, desde su campo de concentración ahí en la Alemania nazi, cómo había ciertas personas que sobrevivían y quienes no. Y había un factor subjetivo emocional que tenía que ver con buscar el sentido de vida para sobrellevar las situaciones más difíciles de la vida. Eh, Así que sí, gracias por traer ese libro tan valioso que nos lleva a estos temas que de todas maneras han sido fundamentales y nos han remecido, quizás nos han reorientado, como dices tú ahí, Germán, y eso nos va a llevar de todas maneras a que en todos los ámbitos de nuestra vida esto esté quizás dándose. Así que gracias por ese ejemplo. Sí, sí, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más antes de que pasemos a la etapa final, donde vamos a hacer un pequeño sorteo Sí. para los que se inscribieron a esta charla. Bueno, yo antes de ganarme el premio quisiera como hacer méritos para ganármelo. Mira, yo tuve una experiencia tremendamente asombrosa. Precisamente le doy gracias a Dios y a la vida por esa experiencia. El año pasado, cuando empezamos la pandemia, eh, me resultó una invitación a trabajar como equipo asesor en una firma de desarrollo de proyectos que trabaja para un ministerio en Colombia en temas
de digitalización, así que la entrevista ya no pudo ser presencial, la entrevista de selección, pues ya después todo el trabajo, firmar documentos, todo digital, conocer nuevas personas, todo online, entregar resultados, autorizar pagos, presupuestos, tener debates, exigir control de resultados. Así que fue toda una experiencia eh, pues muy significativa y muy novedosa de cómo uno es una burbuja que todavía tiene existencia casi que inmaterial, pero pues estamos cumpliendo mandatos, leyes, reglamentos. Lo que tú dices, es importante tener empatía con un interlocutor que a lo mejor nunca voy a conocer en la vida de manera personal, de manera física. Entonces, realmente es muy interesante este planteamiento de cómo organizar el equipo de trabajo desde una perspectiva pues tan multidimensional en donde en el ejercicio que planteas de quién es mi núcleo, pues mi núcleo de pronto son unos vecinos, unos ex compañeros de estudio, unos ex compañeros de trabajo, mis familiares más allegados. Entonces, realmente uno tiene que, se ve abocado a organizar toda esa lista de prioridades de, de su relacionamiento como ser humano. Entonces, realmente me tiene muy conmovido esta perspectiva de esta charla. Muchas gracias. No, gracias a ti, Germán, ahí por aportarnos de nuevo. Así que ojalá que te sirva en ese nuevo trabajo también, justo esa evaluación que hizo Dani y ver en qué fase estás y cómo se podrían quizás estas herramientas utilizar para nutrir la confianza, dado que también la confianza ya dijimos que es una de las cosas más importantes o sea, una de las formas que hay para construir relaciones positivas y las relaciones positivas es una de las cosas más importantes para aumentar el bienestar nuestro y el de los equipos. El último dato que quiero darles es que estos tres fases, así como son de buenas para trabajar la confianza con otros, es igual de bueno aplicarlo en nosotros mismos, ¿ya? Cada una de estas fases para trabajar nuestra propia confianza personal también funciona de la misma manera, así que cualquiera que necesite también trabajar su confianza personal puede hacerlo a través de estas pequeñas acciones, ¿sí? Bien, y vamos a ir ya a la última fasecita y contarles ahí un poquito, este un taller que hoy día estamos sorteando, que es una metodología que se llama Bucket List, que justamente ayuda a aumentar el bienestar y nosotros hoy día tenemos este formato que es un taller cortito de 2 horas que vamos a estar sorteando hoy y también tenemos un programa de bienestar más largo ya que dura 12 módulos donde vamos repasando toda la metodología y vamos haciendo que las personas pongan en práctica todo lo que hay detrás de la ciencia de la felicidad, ¿ya? Esta es una metodología cuyo principal objetivo es ayudar a que las personas vivan una vida con mayor propósito, sentido y plenitud, y se hace a través de la construcción de un mapa de sueños, ¿ya? De buscar los sueños personales y desde ese lugar que es mucho más auténtico, mucho quizás más vulnerable y es un espacio súper protegido en ese sentido, las personas pueden, sobre todo, trabajar en la primera frase, perdón, en la primera fase que vimos, que es esto de construir confianza, ¿ya? Entender quiénes somos nosotros y nuestros pares, qué nos une y probablemente descubrir que más que los cargos, más que la posición que podamos tener dentro del equipo, probablemente hay muchas cosas que como seres humanos nos unen y que quizás como no hablamos mucho de eso en el trabajo y menos quizás en un contexto de trabajo remoto, necesitamos de estos espacios para que las relaciones sean significativas, ¿ya? Y desde ese lugar funcionar mucho mejor, ¿sí? Así que, dicho esto, voy a hacer, voy a dejar de compartir un poquito para cambiar la pantalla a donde vamos a hacer el pequeño sorteo. Así que vamos aquí a buscar el sorteo, aquí está.
todas las personas que se inscribieron. Les voy a mostrar para que no parezca que estoy inventando quién se va a ganar este taller. Ahí sí. Ya, ahora sí. Y están todas las personas inscritas, que se inscribieron hasta hoy a las 10 de la mañana, era válido, ¿ya? Así que vamos a iniciar. Premio y ha ganado Marcelo Durán, ya que no sé si estará justo hoy conectado, pero si no, le vamos a escribir a Marcelo y felicitaciones por ganar. ¿Sí? Ah, parece que ahí tiene una amiga, María. María Peralta pone felicitaciones, Marcelo. Ah, pero no sé si lo conoce, lo deduje, pero quizás no. Eh, Así que bueno, ahí Sí, está. sí, felicitaciones, felicitaciones y muchas gracias a todos los que siempre se conectan a estos espacios. De verdad que agradecidas de que se den el tiempo. Ahí María No me lo dice conoce. que no lo conoce, pero igualmente lo felicita y Ah, bien María porque ya sí. estás poniendo en práctica la gratitud, el valorar ahí al otro, así que bien, bien María. Muchas gracias a todos por haberse conectado a este espacio y esperamos tenerlos nuevamente en un próximo Vitayan Talk.